Antes que nada, es importante iluminar correctamente nuestra composición. Un exceso de luz no hace más que aplanar el volumen y reducir la escala de grises, por lo tanto complicarnos en el dibujo. Lo ideal sería dos fuentes de luz, como tenemos en la clase. Pero para una práctica más eficiente, y mejor entendimiento del volumen, voy a hacer el ejemplo con una sola fuente directa de luz, desde el lado izquierdo, generando el mayor contraste entre luz y sombra, teniendo una paleta que pasa bruscamente del blanco al negro. Podemos observar que en el volumen circular o de cilindro, la escala de grises no pasa de blanco a negro de forma continua, como nos diría nuestra lógica. La superficie blanca con mucha luz, se convierte en una fuente de luz indirecta, iluminando a los objetos cercanos. En este caso, lo notamos muy evidentemente en las sombras, como aquel ejemplo de la escultura mostrada por el profesor Samuel, en donde el libro iluminaba el rostro oscuro del niño. Respetar estos detalles, es lo que nos acerca a un dibujo más real, más natural. Para empezar, marcamos la línea principal para equilibrar la imagen. Es de mucha ayuda utilizar la técnica de medición para conseguir las relaciones de las medidas. Lo más común es utilizar el mismo lápiz, pero yo acostumbro a una regla para tener mejor referencia con los centímetros. Lo ideal es utilizar la herramienta hecha para esta técnica. Debemos pensar como un escultor, marcando los bordes ancho y alto del objeto, y luego, marcar los detalles principales, intentando conseguir la medida exacta, guiándonos desde los bordes. Por ejemplo, el punto más ancho, consigo midiendo desde arriba. Mientras más líneas sólidas y seguras tengamos, más fácil será ir bocetando la estructura. Los ángulos podemos determinar imaginando una cruz, y hacer subdivisiones en el cuarto de 45 grados. Pero si ya tenemos una base con las líneas principales, muchas veces estos ángulos se dan automáticamente uniendo puntos. Voy tomando provecho de las líneas que me pueden servir de apoyo, como en este ángulo que coincide exactamente con este otro. A medida que voy trazando las líneas, aparecen intersecciones que puedo utilizar para ubicar mejor las siguientes líneas o formas, como este triángulo que me sirve de referencia. No hace falta detallar mucho en esta fase. Las curvas las haremos en la siguiente etapa. Es importante dividir o agrupar el trabajo en diferentes etapas. Esto ayuda a no sobrecargar el trabajo, y evita marearnos. Con un lápiz más blando, marcamos todo el contorno y los bordes que vemos que son oscuros, cuidando de no manchar aquellos que tienen luz, o que están poco marcados. A la vez, ya debemos ir dando forma a los detalles como las curvas. En esta etapa, trabajamos con las zonas más oscuras. Antes, aconsejo pintar de negro todo el fondo, pues esto nos ayuda a fijar los extremos de la paleta. Teniendo como base la sombradura y el blanco, que sería la luz más alta, podremos trabajar libremente acercándonos a uno u otro extremo, sin temor a pensar que, por ejemplo, una media sombra, nos esté quedando más oscuro de lo debido. Ejemplificaré más adelante. Pero antes que todo, un consejo muy importante que debí dar desde el principio. No le tengas miedo al negro. 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 Ahora atacamos a la penumbra. Recordemos que en la mayoría de estas zonas, recibimos luz indirecta de nuestros vecinos, entonces existe una frontera, barrera, o divisoria entre la iluminación directa y la indirecta. Esta frontera es la sombra más oscura en el cilindro. Vamos a delimitar toda la penumbra, con estas sombras más oscuras. Damos una capa completa de gris suave, e iremos aumentando poco a poco conforme necesitemos, teniendo cuidado con las formas de las zonas iluminadas, para dar el volumen correcto. No olvidemos dar volumen del lado de la luz directa. De la frontera sombreada, hacemos un pequeño degradé hasta que se pierda en el blanco.
Oscureciendo el fondo, reforzamos el contraste y realzamos nuestro dibujo. Y una vez más, no le tengas miedo al negro.